En este video vamos a estar viendo cómo podemos utilizar Power BI para analizar datos. En este video vamos a ver dos temas importantes de Power BI. El primero es el uso de funciones DAX, que son funciones que sirven en Power BI para la manipulación o el cálculo de datos. Y vamos a utilizar las funciones DAX para crearnos esta tabla de aquí que nos va a servir para después crear nuestro dashboard. En este caso utilizaremos funciones DAX específicas para el manejo y la manipulación de fechas. Y después crearemos este dashboard aquí en donde mostraremos un resumen de los datos que nosotros fuimos creando mediante las funciones DAX. Y vamos a ver aquí que podemos hacer el filtrado de los días de trabajo por mes, la cantidad de lunes a domingos que hay en el año seleccionado. También podemos seleccionar un rango de fechas y vemos que se modifica la información en todas las tablas dependiendo del rango que nosotros seleccionemos. Y también se muestra, pues bueno, el día total, la cantidad de días en el rango de fecha seleccionado. Entonces, en este video estaremos viendo cómo podemos utilizar Power BI a un nivel introductorio para comenzar a manipular y utilizar las funciones DAX, que son una parte muy importante de Power BI. Y después utilizaremos esta tabla creada por nosotros para crear este dashboard. Entonces, si tú quieres aprender a hacer esto, te dejo con el video. Para comenzar a trabajar con Power BI, lo primero que tenemos que hacer es cargar los datos que vamos a estar utilizando. En este caso, esta es la pantalla principal que aparece en Power BI cuando abrimos el programa. Y lo que vamos a hacer nosotros es utilizar las funciones DAX para crearnos una tabla nueva y la vamos a llenar con datos que vamos a ir creando con las mismas funciones. Entonces, estamos en esta ventana de aquí. Y para crearnos una tabla nueva, nos vamos a ir aquí donde dice modelado y le daremos clic en donde dice nueva tabla. Nos va a abrir esta ventana de aquí en donde, bueno, solamente sale este cuadro de texto, en donde vamos a, en primer lugar, darle nombre a la nueva tabla que vamos a crear y después vamos a escribir la función DAX que vamos a utilizar para crearnos la primer columna de esta tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es cambiar el nombre, no se va a llamar tabla, se va a llamar calendario. Y después vamos ahora sí a ejecutar la función que vamos a utilizar para crearnos esta primer columna de datos. Esta función va a ser la de calendar. Y lo que vamos a hacer aquí es crearnos una columna en donde vamos a tener distintas fechas. Y vamos a especificar el rango de inicio y también el rango de fin. Entonces lo que vamos a hacer aquí es llamar a otra función que se llama date. Y aquí vamos a escribir la fecha que vamos a utilizar como el inicio de mi columna. Entonces en este caso yo voy a escribir, por ejemplo, 2018, 1,1 para que sea el primero de enero del 2018 y después vamos a separar con una coma y con otra vez utilizando la función date escribiremos la fecha que vamos a utilizar para que sea la fecha de fin de mi calendario. Entonces, en este caso, va a ser 2023, 12,31. Y de esta forma le estamos indicando que queremos crearnos una columna nueva que va a empezar el 1 de enero del 2018 y va a terminar el 31 de diciembre del 2023. Le damos a Enter, esperamos un poco a que cargue y ya tendremos aquí, veremos cómo se crea una tabla nueva, sale aquí en la ventana de los datos y si le damos clic aquí a la flechita, pues nos va a salir nuestra columna nueva. ¿Cómo podemos ver los datos o esta tabla? Acá en el menú de la izquierda tenemos algo que se llama la vista de tablas. Le damos clic ahí y aquí ya veremos nuestra primer columna de mi tabla, que vemos que aquí aparece el nombre. Y si le damos clic vamos a ir viendo pues la información más específica de cada una de las columnas que tiene mi tabla. En este caso, como son fechas, pues vemos que la información la tiene de una forma jerárquica, en donde primero está el año, después lo divide en cuartos, después está el mes y al final está el día. Entonces, ya hemos utilizado las funciones DAX para crearnos nuestra primer columna y también crearnos una tabla. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a estar haciendo? Pues bueno, si vemos la fecha está escrita de una forma en donde sale el día, el mes y el año, y después sale la hora, que siempre es las 12 a.m.
Este formato a mí no me sirve porque yo solamente quiero quedarme con la fecha, el 1 de enero de 2018, solamente quiero quedarme con eso y no quiero quedarme con la hora porque la hora no me sirve de nada ya que todas marcan exactamente lo mismo. Entonces, para hacer un cambio en el formato de las fechas, yo le voy a dar clic a la columna y vemos que nos aparece una ventana nueva en el menú que se llama las herramientas de las columnas. Y aquí podemos escoger el formato que queremos que esa columna tenga. Vemos que el que se escoge por defecto es esta que dice la fecha general, en donde, bueno, sale toda la información que tenemos, pero eso nosotros lo podemos cambiar a otro tipo de formato. Y vemos que aquí tenemos muchísimos formatos distintos. Creo que podemos escoger muchos que se ajusten a nuestras necesidades. Podemos quitar la fecha y quedarnos solamente con la hora, pero en este caso yo me quiero quedar solamente con la fecha, entonces selecciono esto que dice fecha corta y vemos ahora cómo toda la columna quita información que no nos sirve y deja la fecha o esta columna con el formato que nosotros queremos y el que nos va a servir a nosotros. Entonces ya tenemos nuestra primera tabla, ya tenemos nuestra primera columna. Lo siguiente que vamos a estar haciendo nosotros es ir agregándole más columnas a esta tabla que me den más información para yo después poder utilizar estos datos y crearnos nuestro propio dashboard. Entonces, ¿cómo le hacemos para crearnos una columna nueva? Pues bueno, aquí en las herramientas de las columnas vemos que me aparece otra opción en el menú que se llama nueva columna. Le damos clic ahí y vemos que nos aparece un bloque de texto como el que nos aparecía al inicio, en donde ya no seleccionamos el nombre de la tabla, ahora seleccionamos el nombre que queremos que tenga esta columna. En este caso, el nombre que yo quiero que tenga es mes y lo que vamos a hacer en esta columna es obtener el nombre del mes que tiene la columna date. Entonces, para hacer eso, yo voy a llamar a la función format y aquí le voy a decir cuál es la columna que yo quiero utilizar para obtener información. Entonces, en este caso, yo le digo que voy a utilizar la columna date y después yo le digo el formato al cual quiero transformar esa fecha. Y en este caso, como yo solamente quiero obtener el mes, con comillas dobles, le escribo 4 M's mayúsculas y ya simplemente cierro la función. Le doy al enter y vamos a ver cómo ahora esta columna nueva tiene el mes en el que está la fecha en la columna date. En este caso vemos como, bueno, los primeros 30 o 31, no me acuerdo cuántos son. 31 son de enero, después los siguientes 28 son de febrero, después sigue marzo, abril y demás. Entonces ya logramos extraer solamente el mes con el nombre de mi columna date. Entonces lo siguiente que yo voy a hacer ahora, vamos a darle clic otra vez aquí donde dice nueva columna y lo que vamos a hacer ahora es extraer el año. Entonces le damos clic aquí, escribimos el año, el nombre de la columna y lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la función year y le decimos que vamos a utilizar la columna date. Le damos al enter y ahora aquí tenemos el año de la fecha que está guardada en la columna date. Entonces aquí vemos cómo es 2018, bajamos bastante, 2019, bajamos más, 2022. Entonces ya extraímos el año de la columna date. Lo siguiente que vamos a hacer es una nueva columna. Esta columna nueva se va a llamar número, num, mes, para extraer el número hacia qué mes estamos haciendo referencia. Enero es el 1, febrero es el 2, marzo el 3 y demás. Entonces vamos a extraer ese número que nos va a servir después para hacer ciertas operaciones en las gráficas. Entonces para hacer eso vamos a utilizar lo siguiente. Va a ser simplemente la función month, esta de aquí. Y de la misma forma le especificamos que vamos a utilizar los valores de la columna date. Le damos al enter y vemos ahora como enero es el número 1, febrero el 2, aquí tenemos que junio es el 6, julio el 7, agosto el 8. Entonces ahora ya tenemos el número del mes. Lo siguiente que vamos a hacer es otra columna nueva. Esta columna nueva lo que va a hacer es el número de la semana. Entonces, para hacer eso, utilizamos la función week
num. Y aquí también especificamos la columna date. Le damos al enter y ahora aquí vemos qué número de semana está haciendo referencia a la fecha. La primera semana, el 2018, terminó el 6 de enero y la segunda comenzó en el 7 y terminó en el 13. Y así sucesivamente obtenemos el número de la semana por año. Y vemos cómo aquí, pues bueno, cuando llegamos al 2019, vuelve a comenzar en el 1. Entonces vemos que por año obtenemos el número de la semana. Todos esos datos nos van a servir después para cuando nosotros hagamos nuestro dashboard. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra nueva columna. Y esta columna nueva lo que va a hacer es el día, pero de la semana. Entonces en este caso va a ser día, semana. Y esta va a ser de la siguiente forma. Vamos a utilizar la función format, le especificamos la columna date y aquí, si recordamos, habíamos utilizado y fueron 4 M mayúsculas. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar 4 Ds, pero minúsculas. Le damos al enter, aquí me faltó unas comillas, le damos al enter y ahora aquí tenemos que, bueno, fue lunes, martes, miércoles, o sea, el año empezó en el 2018, empezó en un lunes. Y aquí obtenemos el día de la semana. Vemos como todos, pues bueno, de una forma rápida podemos obtener esa información solamente con una sola función de Power BI. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es una columna nueva. Y esta columna nueva lo que va a tener es el número del día de la semana. Esta se va a obtener con la función weekday. Le decimos que otra vez es la columna date y le damos aquí un 2. De esta forma obtenemos el número del día de la semana. Vemos cómo, pues bueno, si el año 2018 empezó el lunes, obviamente ese es el primer día de la semana. ¿Qué pasa si cambiamos el número? Por ejemplo, le ponemos un 3. Le damos al enter. Vemos cómo el orden cambia y los números que se le dan son otros. Entonces, en este caso, el 2 es el mejor porque le da el 1 al lunes, el 2 al martes y le da al final el 7 al domingo. Entonces, este número de aquí hace referencia a cuál va a ser la numeración que le va a dar a cada uno de los días. En este caso, creo yo que el 2 es el mejor porque es el que mejor se entiende. Entonces, ya tenemos toda esta información. Y lo que vamos a hacer al final es utilizar otra función DAX para crearnos otra columna nueva, pero esta columna nueva lo que va a tener es, nos va a decir si la fecha que tiene almacenado o a la que hace referencia esta columna, esta fila de aquí, cada una de estas fechas, es día de trabajo, que en este caso lo tomaremos de lunes a viernes, o es fin de semana. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, crearemos otra nueva columna. Y le daremos el nombre de es día trabajo. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Utilizaremos el if, el condicional if de todos, de siempre, de todos los lenguajes de programación. Y aquí vamos a hacer referencia a lo siguiente. No vamos a hacer referencia a la columna date. Lo que vamos a hacer referencia es al número del día de la semana. Este número lo vamos a utilizar para hacer el filtrado. Si este número es menor o igual a 5, le vamos a dar el valor de 1. O sea que el 1 hace referencia a los lunes, de lunes a viernes, los días de trabajo. Y si no es menor o igual a 5, le daremos el valor de 0. Ejecutamos esto y vemos cómo aquí tenemos 2, 3, 4, 5. 5 unos y luego tenemos 2 ceros. Entonces lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el 0 es sábado y domingo. Entonces no hacemos y no tomamos en cuenta las vacaciones y demás. Solamente estamos tomando en cuenta si la fecha a la que está haciendo referencia es entre semana o es fin de semana. Si es entre semana, lunes a viernes, le damos el valor de 1. Y si es fin de semana, le damos al final el valor de 0. Entonces, bueno, esta ya es la tabla que nosotros vamos a utilizar para crear nuestro dashboard. Esta tabla, al final, si nos damos cuenta, cada uno de los datos tiene su propio formato.
Pero nos vamos a dar cuenta de que no todos los formatos nos sirven o no son útiles. ¿Por qué? Hay ciertos datos que si bien son números, no los podemos tomar tal cual como los números están escritos. Hay ciertos datos, como por ejemplo la columna del número de día de semana. Esta solamente me está sirviendo para hacer referencia a que el 1 es lunes, 2 es martes, 3 es miércoles, 4 es jueves, 5 viernes. Entonces, estos números no los puedo tomar como tal números porque hacen referencia a otro tipo de dato. Entonces, estos valores de aquí yo no los puedo sumar. No puedo decir 1 más 2, ya que no hacen referencia solamente a los números, sino si yo sumara 1 más 2, es como si sumara martes, lunes más martes. O sea, ese tipo de operaciones no se pueden hacer. Tampoco lo puedo hacer en el año, ya que si bien es un número, pues no puedo hacer la suma del 2018 más 2019 porque no es lógico esa operación a un nivel a lo que estamos trabajando aquí. Si bien son números, no los puedo tratar como tal los números. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros y tener mucho cuidado con eso es que nosotros le tenemos que decir a Power BI en este tipo de programas cómo debe de manejar la información que está almacenada en cada una de las columnas. Decirle, oye, esta columna tiene números, pero no la puedes utilizar tal cual para sacar promedios, sumarlos, sacar medianas y demás. No está hecha la información que está en esta columna para que tú hagas esa clase de operaciones, sino la debes de tratar diferente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cambiar el trabajo que pueda hacer Power BI sobre estos datos. El primero que vamos a cambiar es en la columna año. Aquí le vamos a decir el formato, si nos damos cuenta, está como número entero, pero a mí no me sirve que este dato lo tome como número. Ahí me sirve que lo tome como general, ya que así le estoy diciendo que no lo tome como si fuera un número tal cual, sino que esta columna almacena un tipo de dato que lo debe tratar distinto, no lo debe tratar como el número tal cual. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar lo que puede hacer sobre las demás columnas. En este caso, el número del mes, si nos damos cuenta, también está como un número entero y decimos, ok, ese sí es un número. Pero si nos damos cuenta a la derecha en la sección de propiedades, vemos que aparece algo que es el resumen. ¿El resumen qué es? Cuando yo utilizo esta columna al momento de crear mis gráficas, automáticamente Power BI lo que va a hacer es, va a hacer la operación por defecto que se le dio a esa columna. Entonces, si yo utilizo esta columna en mis gráficos, automáticamente va a ser la suma de todos los datos que están aquí. Y eso no es útil y no es una operación lógica, ya que si repetimos, si bien esto es un número, cada número hace referencia al mes. Entonces yo no puedo sumar 1 más 1 más 1, porque sería sumar enero más enero más enero. O sea, no es una operación lógica. Entonces, para evitar esa clase de comportamiento, lo que yo voy a hacer es darle clic aquí en donde dice suma y lo que voy a hacer es seleccionar la opción de Don't Summarize, o sea que no haga ningún tipo de resumen con esa columna, ya que, pues bueno, si hace la suma, no es lógico el promedio, el mínimo, el máximo, si los cuenta o demás, todas esas operaciones no me son útiles, ya que estos números hacen referencia a otra información. Lo mismo pasa con el número de la semana, no me sirve para nada que lo suma, ya que la suma no es lógica. Y al final también con el número del día de la semana, también no me puede hacer ningún resumen por defecto, ya que no es lógico que me lo sume, que me lo reste, que me los multiplique, ya que estos números hacen referencia a otro tipo de dato. Al final, la columna de día de trabajo, esta columna sí me sirve que haga un resumen, como en este caso sería la suma, ya que al final del día estamos obteniendo
si ese día es de trabajo o no. Y si me suma 1 más 1 más 1 más 1 más 1, sería 5, lo cual es lógico porque al final del día serían 5 días de trabajo. Y después 0 y 0, no, si suma 5 más 0, seguiría siendo 5, lo que quiere decir que al final del día, en este rango, pues hubo 5 días de trabajo. Entonces en esta columna sí me sirve dejar el comportamiento por defecto en las columnas numéricas, ya que esta columna sí las puedo sumar, sí las puedo restar, sí puedo sacar un promedio, ya que al final del día esa clase de operaciones sí me sirve. Entonces, nosotros aquí hemos estado utilizando las funciones DAX para crear y para manipular fechas. ¿Por qué de esta forma? Bueno, porque en realidad cuando trabajamos con análisis de datos y demás, siempre es un tema el manejo de las fechas. Entonces, por esa razón, en esta primera parte hicimos distintas y utilizamos distintas funciones que vienen en Power BI, funciones DAX, para manipular fechas y darnos cuenta de que, bueno, no es tan complicado hacerlo. Claro, aquí hemos hecho todo desde cero, entonces todos los datos están listos para usarse, pero bueno, esto al final del día es introductorio y nos sirve mucho para entender cómo es que podemos utilizar las funciones DAX para hacer la manipulación de fechas y obtener pues mucha información solamente y tomando como base la columna date. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra tabla terminada, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer de operaciones en nuestra tabla y ahora sí vamos a poder pasar a crear nuestro dashboard. Para crear un dashboard simplemente nos vamos aquí en donde dice vista de reporte, le damos clic y aquí ya vamos a poder nosotros crearnos nuestro dashboard y mostrar toda la información de esta tabla en gráficos y que se vea mejor y sea más fácil de entender todos los datos que hemos estado creando. Entonces, bueno, ¿qué vamos a estar haciendo en este reporte? Crearemos distintos gráficos que podemos hacer con Power BI y vamos a ver que no son tan complicados. En la primera parte de aquí en donde dice visualizaciones, vemos que tenemos un menú en donde tenemos varias gráficas distintas, varios iconos de gráficas que podemos ir haciendo. Y la primera gráfica que vamos a estar haciendo nosotros va a ser la clásica gráfica de barras. Y para hacerla, bueno, simplemente nos damos clic aquí en donde dice la Cluster Column Chart. Le damos clic ahí y vemos que nos aparece esta gráfica o sí, esta previsualización de la gráfica. Vemos que al final está todo gris, ya que nos está diciendo que nosotros debemos de seleccionar cuáles son los campos que queremos que en esta gráfica se muestren. Entonces, ¿qué queremos mostrar en esta gráfica? Si yo le doy clic aquí en el menú de la tabla de los datos, vemos que tenemos nuestra tabla junto a todas las columnas que creamos anteriormente. Y aquí vemos que tenemos un cuadro en donde podemos ir seleccionando si esa columna queremos que se muestre en este gráfico o no. Podemos seleccionar aquí el cuadro o los podemos arrastrar como mejor nos convenga y queramos trabajar. Entonces, si yo le doy clic aquí al cuadro de es día de trabajo, vemos que me aparece una sola gráfica y me está diciendo, me está dando la suma de la columna. Pero ¿por qué me está dando la suma? Bueno, si nos regresamos a la tabla, recordaremos que la operación por defecto que hace Power BI para resumir esta columna es la suma. Entonces, como esta es la función, la operación que por defecto nosotros le dijimos que utilizara para resumir esta columna, vemos que es la que utiliza al momento de crearnos la gráfica. Entonces, por eso es muy importante poder cambiar la información de aquí, esta operación de resumen, ya que es la que automáticamente utilizaría para resumir esta columna. Y vemos cómo aquí ya directamente pues la está utilizando. Entonces aquí tenemos los días de trabajo en los 3 años. Me parece que dijimos que era del 18 al 23, no son 5 años. Vemos que en 5 años son 1565 días de trabajo. Entonces aquí tenemos ya la suma total de los días de trabajo en los 5 años. Pero
al final del día, pues este gráfico no me dice mucho. Al final del día solamente me está diciendo los días de trabajo en los 5 años en general. Pero, ¿qué le podemos hacer nosotros? Pues bueno, también le podemos agregar un valor extra a este gráfico para que me divida la información por mes. Para hacer eso, nos vamos acá en la parte de los datos y vemos que tenemos la columna mes que nosotros creamos. Le damos clic al cuadro y vemos cómo ahora automáticamente vemos aquí los días de trabajo por mes. Vemos que en agosto son 134 y vemos que en febrero solamente son 120 días de trabajo en los 5 años. Obviamente tiene lógica, ya que febrero es el mes que menos días tiene. Entonces es lógico que nos dé una menor cantidad de días de trabajo. Pero, ¿qué pasa aquí? La voy a hacer más grande para que podamos ver mejor la información. Voy a cerrar esta parte de los filtros para que la gráfica se vea más grande. Y vemos lo siguiente. Al final del día, automáticamente Power BI me ordena los datos en la cantidad del mes que más días de trabajo tiene al mes que tiene menos. Pero este orden a mí no me sirve. No me sirve porque al final del día los meses están desordenados. No aparece enero, febrero, marzo, abril, sino me aparece el mes con más días, después el que le sigue y así sucesivamente hasta el que menos. ¿Cómo le puedo hacer yo para que la información de este gráfico me aparezca en el orden de los meses como están escritos en el calendario? Si nos vamos acá a los 3 puntos de este gráfico, vemos que aparece algo que se llama Sort Axis o el ordenamiento por los ejes. Y vemos que aquí aparece la suma de los días de trabajo. Y vemos que también nos aparece el mes, nos aparece estos dos valores. Entonces, si yo cambio de la suma, cambio al mes, vemos que aquí me hace un ordenamiento, pero me lo hace distinto. Ahora me lo hace por orden alfabético. Me lo hace por septiembre, que tiene la S, y al final me aparece abril, que tiene la A. Entonces vemos cómo me hace el ordenamiento ahora por orden alfabético. Pero repito, esto no me sirve. Y le podemos cambiar aquí también. Nos vamos otra vez a Sort Axis, le damos clic aquí en ascendiente y vemos que ahora abril es el primero, agosto, diciembre, febrero, enero, julio, junio, marzo, mayo, noviembre, octubre, septiembre. O sea, los meses me aparecen por orden alfabético en orden ascendente. Entonces, ¿cómo yo le puedo hacer para que los meses me aparezcan en el orden del calendario? Bueno, nos regresamos a la tabla y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Utilizamos nosotros la columna mes, que es esta de aquí. Y si nos vamos acá a esta sección en donde dice ordenamiento, ordenar las columnas, podemos seleccionar cuál es la columna que queremos utilizar nosotros para ordenar los datos de esta otra columna. Y en este caso yo puedo seleccionar la columna número mes para obtener el enero es el 1, febrero es el 2 y marzo es el 3 y demás. Entonces, si cambiamos el orden de esta columna por la columna num mes y nos regresamos al dashboard, vamos a ver que ahora los datos están ordenados por mes y ahora aparecen como están escritos en el calendario. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así hasta diciembre. Vemos por qué nosotros sacamos esta columna de aquí, ya que esta columna nos sirve para hacer el ordenamiento de los datos de otra columna. Entonces podemos ir haciendo esa unión de columnas y utilizarlas para manipular la forma en la que se muestra la información de una columna en el dashboard. Vemos cómo podemos ir haciendo esa combinación de columnas para que al final los datos se muestren como yo necesito que se muestren y me sirven para hacer el ordenamiento de una mejor manera. Entonces ya tenemos nuestro gráfico aquí hecho, ya totalmente como yo quiero que se vea,
Ya lo siguiente que yo puedo hacer es ordenar la información o cambiar, por ejemplo, el color del gráfico, el texto que aparece en ambos ejes, el título y demás. Y para hacer eso yo me puedo ir aquí en donde dice cambiar el formato visual del gráfico. Vemos que aquí aparece X-axis, el eje X. Y si me voy aquí donde dice título, aquí yo puedo cambiar el texto que aparece en el eje de los X. En este caso no lo voy a cambiar porque es mes, pero sí puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño. Lo puedo hacer un poquito más grande. Vemos cómo se cambia el tamaño del texto de enero a diciembre. Vemos aquí cómo le podemos ir agregando así un 12 para que sea mejor. Y también podemos cambiar el color. En este caso, un negro para que se vea mejor el texto. En este caso, yo creo que lo mejor sería yo creo que si lo dejamos en 10 para que el texto de los meses que tiene el nombre más grande como septiembre se alcance a ver. Y vemos que así, que si yo cambio aquí utilizo este menú para ocultar el título, vemos como el mes off se quita. Yo creo que sí, lo mejor sería quitarlo porque, bueno, se entiende que aquí están los meses, ¿no? Me voy aquí al eje de las Yes. Aquí está el rango, el valor y el título, que es este de aquí. Que este sí es el texto de acá. Si yo lo cambio y digo, por ejemplo, la cantidad, nada más. Porque en el título voy a poner más información. En este caso yo lo puedo cambiar y que sea un 14 para que sea mejor. Y acá abajo tenemos, por ejemplo, este que dice Grand Lines, que son las líneas que aparecen detrás del gráfico que casi no se ven. Si yo las cambio a un tono negro, aquí se alcanza a ver mejor. Puedo hacerlos más grandes y vemos que son estos puntitos que aparecen atrás que me sirven como una guía. Yo los voy a dejar igual en 1 para que no ocupen tanto espacio del gráfico. Me voy aquí al Zoom Slider, que bueno, aquí yo puedo modificar el valor en el eje de las Yes, que bueno, en este caso no me ayuda mucho ya que al final del día si yo bajo, pues al final los gráficos se van a quedar igual, pero bueno, tenemos esta opción. En las columnas podemos cambiar aquí el color de las barras, en este caso yo puedo seleccionar un naranja, y vemos cómo se cambia el color de las barras muy fácilmente. En este caso yo creo que el mejor lo podemos dejar en este rojo de aquí, así lo vamos a dejar. Y también podemos cambiar el espaciado entre las columnas. Podemos hacerlo menor, pero mayor o menor. En este caso, bueno, todas están todas juntas, entonces aquí se pierde información. Lo mejor es dejarlo en un 20 para que sí tengan una separación no tan grande y no ocupen tanto espacio. Después, el siguiente es Data Labels. Si yo lo activo, vemos que me aparece el valor que tiene cada columna. Vemos que sale arriba de cada una de las barras. Yo puedo modificar varias cosas de estas etiquetas. Yo puedo decir la orientación, si es vertical, vemos que aparece ahora, pues bueno, vertical, que el nombre lo dice tal cual. Podemos cambiar a horizontal. La posición, podemos cambiar el lugar en donde aparezca. Yo lo quiero en Inside End para que aparezca al borde de mis gráficas. Y también puedo cambiar, por ejemplo, aquí en valores, puedo modificar el tamaño. Lo podemos hacer más grande, yo creo que un 10 para que sea mejor. Tampoco lo queremos tan grande para que no me modifique tanto el tamaño de mi gráfico. Y también podemos seleccionar un color de fondo. En este caso vemos que la transparencia está muy alta y casi no se ve el fondo. Si yo la bajo un poco a un 50, vemos que ahora sí aparece. Y podemos cambiar a color, no sé, a lo mejor un gris que no abarque tanto, pero que me sirva para que se vea mejor la información o el valor de cada columna. Entonces aquí ya hemos hecho varias cosas modificando nuestro gráfico. Y lo siguiente que podemos hacer aquí en gráficos, podemos cambiar el título. Aquí sí va a ser, por ejemplo, la cantidad de días de trabajo por mes. Le damos al Enter y vemos que aquí ya se cambia el título de mi gráfico y puedo cambiar su posición al centro para que sea mejor. Entonces ya tenemos lo que queremos de este gráfico y también lo que podemos hacer es agregar pues análisis o resúmenes estadísticos que me ayuden a darle un mayor contexto. Por ejemplo, yo puedo agregar una línea que me sirva para calcular el promedio
de los días de trabajo en todas estas, en este gráfico. Si yo le doy a clic, aquí nos dice add línea, vemos que me aparece esta línea de aquí que me indica el promedio de los días de trabajo en estos 5 años que tiene este gráfico de datos. Y yo puedo modificar cómo quiero que se vea esta línea. Por ejemplo, yo cambio el color a un negro para que se alcance de mejor. Le pongo más transparencia para que sea más visible, en este caso un 20. Y puedo cambiar el tipo, que sea de guiones a una línea sólida o de puntos. Yo creo que de puntos es lo mejor. Podemos cambiar la posición, en este caso atrás de las barras o delante de las barras. Yo creo que lo mejor sería atrás para que ahí se vea, pero no me quite información de mi gráfico. Y lo que puedo hacer también es agregar una etiqueta a este gráfico en donde me dice el promedio de los días de trabajo que se tienen en estos 5 años. Y vemos que es un número que está aquí muy pequeño. Yo puedo modificar su posición, si está a la izquierda o a la derecha. Vemos cómo se ve para acá. Podemos cambiar el valor a que sea el nombre que tiene o que sea ambos, el nombre que se le dio, más aparte el valor. Yo solamente quiero el valor. Y también puedo modificar el color. Yo quiero que sea así en color negro. Y yo creo que así lo podemos dejar, ya que bueno, no necesito que me lo muestre en unidades de cientos, de miles o de millones. Yo creo que así se entiende mejor. Entonces, ya hemos hecho mucho en este gráfico. Vemos que tenemos cada una de las barras ordenadas por mes, como está en el calendario. Modificamos la información que aparece en los ejes, el título, el color, las etiquetas. Y también agregamos una línea que me sirve para calcular el promedio que tiene. Pues es al final toda la información que tiene este gráfico. Lo que voy a hacer ahora es hacerlo un poquito más pequeño para que empezar a hacer el diseño de mi gráfico. Yo creo que lo mejor sería algo así. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser crearnos otro gráfico. En este caso va a ser un slicer que me va a servir para mostrar un menú en donde a las personas que utilicen este dashboard puedan filtrar la información por año. Si nos vamos acá a los datos, vemos que tenemos la columna date, en donde están las fechas, y vemos que aparece la información en el orden jerárquico. Le damos clic a la flechita y vemos que aparece año, cuarto, mes y día. Lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar solamente el año y vemos que me aparece un menú de esta forma, en donde yo puedo irlo haciendo más pequeño y vemos cómo, voy a hacer más pequeño esto de aquí, vemos si yo cambio el valor, vemos que ya solamente me muestra la información del 2018 al 2020. Si yo bajo 2018-2019, vemos cómo la cantidad de días va cambiando y el promedio de días de trabajo también baja. Vemos también, si bajamos al 2018, vemos que en promedio los días de trabajo, sumándolos todos de todos los meses, son 22. Entonces, por eso nos sirve a nosotros agregar esta información, porque ya podemos ir modificando pues de qué año a qué año quiero ver la información. Pero al final, digamos que este menú no me convence. Digamos que esta forma de filtrar la información por el año que yo quiero no me sirve mucho. Porque ¿qué pasa si yo quiero ver, por ejemplo, del 2021? Voy a tener que hacer esto. Es mucho trabajo hacer el cambio de la información tomando en cuenta esta línea de aquí. Entonces, para cambiar la forma en la cual se muestran los años que yo tengo en mi tabla, me voy a ir aquí en donde dice Format Visual para formatear mi visualización. Y lo que voy a hacer es que puedo modificar el gráfico que se muestra para hacer el filtrado de mis datos. Y en este caso yo puedo seleccionar, por ejemplo, una lista vertical, que es esta de aquí. Puedo seleccionar que sean estas tarjetitas. También puedo seleccionar, por ejemplo, un menú desplegable de esta forma. También puedo seleccionar la que teníamos, este gráfico de aquí. Después podemos seleccionar que sea menor que o mayor que esto. También, bueno, para ciertos datos sirven, pero para este no. Entonces lo que yo voy a hacer es quedarme con este gráfico de aquí que tiene las etiquetas, ¿no? Las gráficas
Cada uno tiene su propio espacio. Entonces, si yo quiero seleccionar 2019, pues bueno, ya puedo ver la información de 2019, 2020, 2023, 22, 21, 18. Es más fácil manejar la información de los años de esta forma. Si yo le vuelvo a dar clic al que ya está seleccionado, vemos que todo regresa al general. Y aquí puedo modificar la selección. Puedo hacer una selección múltiple, una selección única. Vemos que automáticamente se selecciona uno por defecto. Si yo activo la selección múltiple, quiere decir que yo puedo tener seleccionado uno y puedo deseleccionarlos para que al final me muestre la información de todos. Y el Select All, pues bueno, vemos que se nos agrega una tarjetita nueva en donde yo puedo indicarle que quiero que se seleccione todos. Pero bueno, esto no me sirve de mucho. Lo mejor es dejarlo con la segunda opción. Y aquí lo que podemos hacer es ir cambiando el diseño, el tamaño, para que se vea como yo quiero. Aquí yo puedo hacerlo, podemos ponerlo a la mitad. Yo creo que es lo mejor. Y vamos a hacer ciertas modificaciones a este gráfico. Por ejemplo, el encabezado de este gráfico no me sirve, ya que bueno, se entiende que aquí están los años. Cambio aquí el on al off y vemos que bueno, ya solamente se ven las tarjetitas de este gráfico. Y lo que podemos hacer es irnos a los valores y cambiar el color. Vemos que cambia a un tono más oscuro. Podemos cambiar, por ejemplo, el fondo. En este caso yo voy a seleccionar un gris no tan fuerte y lo que voy a hacer es cambiar el color del texto a un blanco para que se vea así. Podemos ir haciendo tantas modificaciones como nosotros queramos. En este caso yo lo voy a dejar así. Y ya tengo dos gráficos que me sirven para ir manipulando la información. Vemos que automáticamente se agrega la funcionalidad de que si yo selecciono 2022, la información que se muestra en mi gráfico de barras cambie a solamente aquella que hace referencia a la del 2022. Entonces, por eso es muy importante ir agregando también distintos gráficos que me sirvan a mí para mostrar la información y darle libertad a la persona que vea este gráfico para que vea la información que más les sirva. Entonces, aquí podemos ir modificando el tamaño y demás. Yo creo que así está bien. Deseleccionamos para que al final del día me muestre toda la información de este gráfico. Si lo hago más pequeño, vemos que a lo mejor es así, para que se vea la información de esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar otro gráfico. Este gráfico ahora va a ser un gráfico de barras horizontales, que es este de aquí. Lo movemos para acá para que sea mejor. Y lo que vamos a hacer en este gráfico ahora es hacer el conteo de la cantidad de días que aparecen en cada año. Por ejemplo, si yo me voy y selecciono, por ejemplo, día de semana, este de aquí, vemos que no aparece absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente le he dado un valor. Me hace falta agregar otro que va a utilizar para hacer el conteo. En este caso yo voy a utilizar la columna date. Selecciono esta parte de aquí y vemos cómo se agrega al eje de las yes. En este caso, a mí no me sirve que aparezca ahí. Ahí me sirve que aparezca en el eje de las X. Arrastro y lo pongo aquí. Y ahora sí me muestra, vemos la cantidad de días que hay en los 5 años. Vemos que si yo le pongo 2023, me dice que hay, por ejemplo, 52 viernes, 53 domingos, 52 lunes y así sucesivamente. Pero repito, como pasó en el gráfico de los meses, esta información no me la está mostrando como yo quiero que me la muestre. Porque al final el primer día es el lunes, el segundo es el martes y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo hacerle yo para que la información se muestre como yo necesito? Si recordamos, tenemos también aquí el orden por el axis, seleccionamos el día de semana y también me hace el ordenamiento por orden alfabético. Podemos cambiarlo en ascendente o descendiente, en este caso ascendente,
Vemos que el primer día es el viernes, después es el lunes, porque es F, M, S, S, T, T, W. Entonces, este orden a mí no me sirve. Yo quiero obtener otra vez el orden como aparece en el calendario. Para hacer eso me voy otra vez a la tabla, selecciono el día de la semana y después aquí no dice Sort by Columns, selecciono el número de semana. No, perdón, sería el número del día de la semana. Sería este de aquí. Lo selecciono, me regreso a mi dashboard y vemos que ahora sí me aparece en el orden que debe de ser. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, hicimos exactamente la misma operación que cuando hicimos el gráfico del mes. Entonces, ahora vamos a hacer lo que hicimos acá. Vamos a hacer cambios en lo visual. Primero sería cambiar el eje de las Y's. En este caso no me sirve porque, bueno, ya sé que es el día de la semana. Aquí el título lo quito para que el gráfico se haga más ancho. Después me voy aquí al eje de las X. Voy a cambiar el título para que sea ahora, por ejemplo, cantidad, como aparece acá. Y lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más grande para que sea mejor. Después me voy a ir aquí donde dice barras y voy a cambiar el color al mismo que tiene la gráfica de los meses. Y después me voy a ir aquí donde dice las etiquetas de las barras para ponérselas. Selecciono la posición. En este caso va a ser Inside End. Y después el background lo activo y va a ser un tono. Aquí, ¿cuál fue? Aquí fue un gris. Acá también va a ser un gris. Es que fue este. Lo hago un poquito más visible. Un 50. Y si queremos, podemos modificar las líneas de fondo. Voy a poner en un tono negro para que sean mejor. Y ahí está. Aquí no voy a poner la línea del promedio porque bueno, no me sirve. Pero ahí tenemos este gráfico. Ah, bueno, también falta cambiar el título. Lo voy a cambiar. En este caso va a ser. En este caso va a ser cantidad de días de la semana. Y voy a cambiar su posición al centro. Listo. Aquí tenemos ya nuestro gráfico. Entonces, ya ahí filtré algo. Si yo le doy clic, por ejemplo, a mis tarjetitas de aquí, vemos cómo me modifica la información que tenemos en las dos columnas automáticamente. Vemos cómo automáticamente 2021 me muestra la información de los días de semana, de los días de trabajo por mes y así en todos. Y también me hace la modificación, le damos clic aquí a esta barra, vemos cómo me muestra la cantidad de lunes que hay en diciembre en los 5 años y yo cambio al 2021, vemos cómo solamente me dice que hay 4 lunes, 4 martes, 5 miércoles, 5 jueves en el 2021. Entonces vemos cómo yo puedo hacer también un filtrado de la información múltiple. Podemos seleccionar tantas columnas como nosotros queramos. Vemos que si ahora yo selecciono el lunes, me muestra la cantidad de lunes que se trabajan o que por cada mes. Vemos que hay 5 en enero, 4 en febrero, 4 en marzo, 4 en abril en el 2022. Y así en todos los años. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Deselecciono todo para que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos modificar este comportamiento para que no me modifique? Por ejemplo, cuando yo le doy clic aquí 2023, no me modifique ciertas gráficas de acá. Por ejemplo, yo quiero que cuando le dé clic aquí, no me cambie la información en esta gráfica de acá. ¿Cómo lo puedo hacer? De la siguiente forma. En formato, yo selecciono este gráfico de aquí. Me voy aquí donde dice editar interacciones y vemos que me aparece este menú de aquí arriba, en donde aparece este que dice filtrar o no filtrar. Si yo selecciono no filtrar, voy a dar cuenta que cuando yo selecciono cierto año, no me modifica la información de este gráfico. Entonces podemos ir cambiando
el comportamiento si queremos que cierto gráfico también modifique la información que se muestra en los demás. En este caso yo lo voy a dejar activo y así lo voy a estar trabajando, ya que a mí me conviene y me sirve que al final cuando yo seleccione cierto año, pues la información en los demás también se modifique dependiendo del año que yo estoy seleccionando. Pero bueno, ahí dejamos el dato porque ustedes pueden también modificar si queremos que cierto gráfico, lo que seleccionemos, modifique la información que se muestra en las demás gráficas solamente seleccionando esta parte de este menú que dice editar interacciones. Pero bueno, así lo vamos a ir dejando nosotros para que bueno, toda la información se vaya modificando. Y lo siguiente que vamos a hacer ahora va a ser crearnos otro gráfico como el que creamos al inicio, esta línea que habíamos hecho al inicio. Seleccionamos una parte en blanco para poder agregar otro gráfico nuevo. Y lo que vamos a hacer aquí es seleccionar la columna Date y vemos que se crea este gráfico que es el mismo que hicimos al inicio. Y ahora sí, este lo vamos a dejar así, ya que me va a servir a mí para seleccionar el rango de fechas mediante el cual yo quiero ver la información. Y vemos cómo bueno, seleccionamos del 1 de enero hasta el 25 de agosto, creo que es, del 2019, y vemos la cantidad de días de trabajo en este rango, también la cantidad de lunes a domingo que tenemos. Toda esta información, bueno, la podemos tener ahora con este gráfico, que este gráfico a mí sí me sirve que se muestre de esta forma. Y ahora ya para terminar este dashboard, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crearnos una carta de texto en donde nos muestra la cantidad de días totales que hay en el rango de fechas seleccionado. Para hacerlo, seleccionamos una parte en blanco de mi dashboard y me voy aquí al menú de visualizaciones y selecciono esta que dice carta. Vemos que sale esta parte de aquí que está totalmente vacía. Cambiamos el tamaño y lo que vamos a hacer aquí es simplemente seleccionar otra vez la columna Date. Vemos que me muestra la fecha, en este caso me muestra la fecha más vieja que tenemos, en este caso sería el 1 de enero de 2018. Vemos que aquí vemos que se selecciona la fecha más temprana y podemos ir aquí modificando a que se muestre la más vieja o la última, que en este caso sería del 31 de diciembre, pero podemos hacer aquí el conteo y vemos que tenemos en estos 6 años, vemos que tenemos 2191 días, que si seleccionamos cada uno de los años, vemos que se cambia a 365, 366 porque el 2020 fue bisiesto. Entonces vemos que podemos ir viendo la cantidad de días que tenemos en el rango de fecha seleccionado. También podemos hacer la modificación de esta tabla si cambiamos el orden que podemos seleccionar en este gráfico de aquí. Lo que voy a hacer en este gráfico va a ser irnos a el título y lo que voy a hacer es quitarlo. Aquí no es el header, lo quitamos ya que no me dice mucho. Entonces para que el gráfico sea mejor y tener más espacio. Y lo que voy a hacer en esta carta va a ser modificar la información que se ve. En este caso quito la etiqueta de la categoría y lo que voy a hacer es agregar un título, que este título va a ser los días. Vamos a hacer así la cantidad de días. Le doy al Enter, aparece en el lado izquierdo. Lo que voy a hacer es modificar su posición al centro y voy a ponerlo un poquito más pequeño para que, bueno, lo dejen en 14 para que ahí se vea. Entonces, este es el dashboard que nosotros creamos. Vemos y esta introducción es muy útil, ya que la parte más importante, creo yo, es la parte de las funciones DAX, que específicamente estuvimos trabajando con las fechas, ya que las fechas siempre es un tema muy delicado cuando trabajamos en el análisis de datos, ya que bueno, tienen su truco, pero bueno, al final aquí vimos varias funciones para obtener cierta información en específico de una fecha y al final, bueno, creamos este dashboard en donde podemos ver distintos gráficos que podemos agregar para ir agregándole pues
más interacción al usuario final que queremos que vea este dashboard, para que vea la información del año o de la fecha que esa persona pues quiera. Entonces, esto es todo por este video. Al final vamos a cambiar el título de ese dashboard, de este archivo. En este caso le podemos poner, yo que sé, introducción Power BI. Vamos a ponerle fechas. Ese va a ser el nombre que va a tener mi archivo, mi dashboard. Y ya lo podemos guardar y exportarlo y mandárselo a quien nosotros queramos. Pero bueno, esto es todo por este video. Espero les haya gustado. Este video es un video introductorio para que ustedes vean lo que pueden llegar a hacer con Power BI. Después va a haber más videos de Power BI sobre tareas más específicas. Y también iremos haciendo pues, bueno, proyectos en donde podamos ver cómo todas estas funciones de Power BI funcionan unas con otras, y que podamos ver pues, lo que nosotros podemos ir creando cuando pues, trabajamos con un software como este que está enfocado más a lo que se conoce como Business Intelligence. Entonces, bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.